Bueno, hoy vamos a aprender cómo hacer un análisis factorial en SPSS. Entonces, ya tengo acá abierta mi base de datos. Lo que voy a hacer, pues, acuérdense que la finalidad de hacer un análisis factorial es sacar, digamos, como agrupar y sacar factores o dimensiones de los ítems. Digamos, si nosotros vamos a hacer tenemos una prueba y queremos ver cómo se está comportando esa prueba, digamos si está formando dimensiones específicas entre ítems, lo que hace el análisis factorial es que nos muestra cuáles ítems correlacionan positivamente entre ellos y nos crea dimensiones. Entonces, bueno, yo ya tengo acá, digamos, mi base de datos abierta, consta de 10 ítems y pues los pasos para seguir para hacer el análisis factorial. Nos vamos a analizar, vamos a reducción de dimensiones y nos vamos a factor. Bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el análisis factorial se basa en lo que es la varianza. La varianza total es igual a la varianza común más la varianza propia más la varianza de error. Nosotros en este ejercicio académico lo que vamos a hacer es utilizar un método de análisis factorial que ya luego en las opciones que aparecen acá lo vamos a escoger, que se llama análisis por componentes principales. Lo que nos dice, bueno, lo que toma como supuesto este método es que únicamente se va a concentrar en la varianza común y en la varianza propia. O sea, no nos va a tener en cuenta la varianza de error. Si no tenemos en cuenta la varianza de error, podríamos llegar a asumir que esta varianza de error se supone sería de error sistemático. Cuando un error es sistemático, quiere decir que se reparte igual en todos los ítems y las mismas veces que yo aplique la prueba siempre va a aparecer el mismo error, digamos como distribuido en toda la prueba, porque todas las pruebas tienen error. Entonces, muy diferente al error no sistemático, que digamos podría llegar a ser un poco neutralizado. Por ejemplo, un error no sistemático sería, digamos, que el resultado de la prueba depende de la persona que aplique la prueba. Eso sería un error que se podría controlar y no sería sistemático en todas las aplicaciones que se haga de la prueba. Entonces, como les decía, nos vamos a centrar en el método de componentes principales. Entonces ya fuimos a analizar la reducción de dimensiones a factor y lo que vamos a poner acá en las variables son todos los ítems que queremos seleccionar, todos los ítems que componen nuestra prueba. Por favor, asegúrense de no poner en las variables, digamos, puntajes, promedios, totales, porque lo que queremos analizar es las correlaciones que tienen los ítems entre sí para ver qué dimensiones o qué factores nos llega a crear. Entonces, si no ponemos, digamos, un puntaje o un total o un promedio que tengamos, digamos, otra variable que hayamos sacado a lo largo del análisis de los datos, lo que va a pasar es que el análisis factorial no nos va a dar mal, o podemos llegar a tener problemas de interpretación. Acá en variable de selección podríamos, digamos, acá no lo tenemos, pero digamos si hay una variable nominal que me separe a los grupos que tomaron la prueba, por ejemplo, hombre o mujer o sexo. Entonces, digamos acá la variable de selección me serviría para, digamos, hacer el análisis factorial
para esos dos grupos. Y entonces yo puedo ver si la prueba se está comportando diferente respecto a un grupo de otro. Vamos a la opción descriptivos y nos sale este cuadrito en el cual dejaremos solución inicial, digamos que nos dé acá en matriz de correlación, que nos dé coeficientes, niveles de significación y KMO y prueba de esfericidad de Bartlett. Vamos a continuar. En extracción, como les dije, vamos a utilizar el método de componentes principales. Dejamos en analizar matriz de correlaciones, mostrar, le dejamos solución sin rotar, basado en autovalores mayores que 1. Esto lo dejamos igual, sino pues acá quiero que sepan que hay diferentes métodos de análisis factorial que digamos se calculan tomando en cuenta las diferentes varianzas. Como les dije al principio, nos vamos a centrar en el de componentes principales. Ponemos continuar, vamos a rotación y vamos a utilizar una rotación ortogonal que es pues Varimax, Quartimax, Equamax, son ortogonales, pero la que más se utiliza en el análisis factorial es Varimax, entonces nos vamos a ir con Varimax. Vamos a continuar, vamos a puntuaciones. No mentiras, puntuaciones no, lo siento. Vamos a opciones y valores perdidos, acá excluir casos según lista lo dejamos. Y nos vamos acá a formato de presentación de los coeficientes y le decimos que nos lo ordene por tamaño y que nos suprima los pequeños coeficientes. Entonces, esto nos va a ayudar mucho a la interpretación de los resultados, digamos, cuando nos salgan ese montón de tablas, nos va a ayudar muchísimo. Y acá nosotros le ponemos el valor por el cual debajo queremos que nos suprima esos valores. Entonces, le vamos a poner punto 30. Ponemos continuar. Y ya ponemos aceptar. Listo. Entonces, acá nos da la matriz de correlaciones en la cual podemos ver cómo se están dando las correlaciones de un ítem con los otros, digamos ítem 1 con ítem 1, ítem 1 con ítem 2, con ítem 3, 4, 5, 6 y así hasta el 10. Si se dan cuenta, cuando se correlaciona un ítem con el mismo, nos va a dar una correlación perfecta, o sea, una correlación de 1. Y por eso mismo nos va a aparecer una diagonal de unos a lo largo de esta matriz, que representa esas correlaciones. Entonces acá nos podemos mirar cómo están correlacionando los ítems entre sí. Ya en la significación miramos si esa correlación es significativa o no es significativa. Recordemos que la significación la vamos a utilizar con 0.05 siendo mayor a 0.05 no significante y menor a 0.05 hay significancia. Entonces, bueno, pues acá ya pueden llegar a analizar las diferentes significancias que tienen estas correlaciones entre ítems. Acá nos da la prueba KMO y la de Bartlett. Estas dos pruebas lo que nos ayudan digamos, a entender es si los datos que nosotros tenemos sirven para hacer un análisis factorial.
No todos los datos ni todas las bases de datos nos sirven para hacer un análisis factorial, y gracias a estos dos coeficientes y esta significancia, lo que nos ayuda a decir es si son aptos esos datos para hacer o correr el análisis factorial. Una cosa que les puede llegar a pasar es que, digamos, acá debajo de matriz de correlaciones, le salga un letrerito diciendo que la matriz no es cierta positiva. Eso sucede, digamos, una de las posibilidades para que este letrero nos aparezca es que nuestra muestra es muy pequeña para el número de ítems que tenemos. Lo ideal sería tener por lo menos 5 personas por ítem en la prueba. Entonces, bueno, siguiendo acá con la KMO, la KMO es la medida Kaiser-Meyer-Olkin. Si es mayor a 0.5, si es mayor a 0.5, los datos son aptos para hacer un análisis factorial. Si son menores, si el coeficiente es menor de 0.5, los datos no son aptos para hacer el análisis factorial. Y si son mayores a 0.75, los datos son excelentes para hacer un análisis factorial. Acá tenemos la significancia de la prueba de esfericidad de Bartlett. Entonces, cuando la prueba es significante, como lo es acá, acuérdense que la significancia la vamos a tomar con 0.05. Entonces, como la significancia es menor a 0.05, decimos que sí, pues que sí es significante. Cuando sea significante esta prueba de esfericidad de Bartlett, lo que nos dice es que también son aptos los datos para un análisis factorial. Luego nos dan las comunalidades, las cuales nos van a decir que las comunalidades son la proporción de varianza explicada por cada ítem. Entonces acá es donde nos dan las comunalidades, acá donde dice extracción. Digamos, no se puede concebir que una comunalidad sea menor a 0.5, porque nos querría estar diciendo que explica menos del 50% de la varianza. Entonces, acá digamos nosotros ya podemos empezar a ver qué ítems podemos estar cambiando o qué ítems están fallando para la proporción de varianza explicada. Luego seguimos acá a la tabla de varianza total explicada, y en la segunda opción de las opciones que nosotros teníamos en el cuadrito donde apenas pusimos reducción de factores factor, ahí nosotros le pusimos que el valor iterado sea 1. Entonces lo que nos va a hacer es, digamos, bueno, acá tenemos los componentes que son 10 y el porcentaje de varianza acumulado. Lo importante de acá es que el análisis factorial nos selecciona digamos, los datos que explican más del 10% de la varianza. Por ejemplo, el primer componente explica el 40% de la varianza y el segundo explica el 13% de la varianza. Ya si ven el tercero, nos explica el 9.2% de la varianza, pero no nos explica el 10%. Entonces no lo toma en este pedazo de la tabla, que es lo mismo que esto, sino que, digamos, ya solo nos incluye únicamente los valores que explican más del 10% de la varianza. Entonces son los que tenemos que tener en cuenta. En la matriz de componente nos explica, bueno, esto nos quiere decir que salieron dos componentes, entonces la prueba es bifactorial, o sea, hay dos factores, dos grupos
en los cuales en cada uno hay ítems correlacionados positivamente de una manera significativa. En la matriz de componente, acá tenemos los dos componentes y nos muestra qué ítem está en cada componente. Sin embargo, acuérdense que nosotros le pedimos la rotación y abajo nos da la matriz de componente rotado. En esta matriz, lo que nos hace es rotarnos, los ejes. Lo que hace es reagruparnos esos factores. Entonces no van a ser los mismos datos de esta matriz de componente sin rotar. Acá en la matriz de componente rotado podemos notar que hay el ítem 9 explica el componente 1 en punto 7, que es un muy buen ítem. Y vemos que, un ítem ideal es aquel que solo explica un factor. O sea, el ítem 10 explica dos, está en los dos componentes. Entonces ahí ya entraríamos a observar el ítem, a analizarlo y a mirar si es que hay algo de ese ítem que nos pueda estar llevando a esos dos componentes. Por ejemplo, si se están preguntando dos cosas a la vez, si el ítem es ambiguo, tiene alguna palabra que haga llevar a que también se evalúe otra dimensión. Acá el valor no es muy alto, de 0.6 el ítem 10 con el componente 1 y de 0.3 con el componente 2. Sin embargo, si miramos acá el ítem 6, sí tiene un valor de 0.46 y un valor de 0.6, lo cual es un poco alto y tendríamos que entrar ya a revisar ese ítem en específico. Este sí hay que revisarlo, el ítem 6. Una cosa que se me olvidó, en las opciones, es el gráfico de sedimentación, que también nos ayuda, como nos presenta de una manera más gráfica cómo se están comportando, cómo se está comportando la prueba, cuántos factores hay. Entonces, si quieren podemos ir a nuestra base de datos. Nos vamos a analizar reducción de dimensiones, factor. Acá se nos guardó todo, lo que hicimos al principio. Lo que voy a hacer ahorita es mirar el gráfico de sedimentación, poner el gráfico de sedimentación para que, miren, acá está. Análisis factorial, extracción, componentes principales, mostrar, solución factorial sin rotar. Y también le ponemos clic en gráfico de sedimentación, ponemos continuar y como todo ya se guardó como lo habíamos hecho, ponemos aceptar. Esperamos a que se nos corra otra vez porque si quiero que vean el gráfico de sedimentación, miren, acá está. Entonces esto nos presenta de una manera más gráfica cómo es que se está comportando la prueba. Si ven, hay un gran factor acá y otro acá. Acuérdense que la prueba nos dio bifactorial porque hay dos factores que nos explican, el 53% de la varianza acumulada. Eso es algo bueno, que nos explique más del 50% de la varianza. Entonces, como la prueba salió bifactorial, tiene dos factores en el gráfico de segmentación, lo que nos hace es mostrarnos, cómo se están comportando los demás factores y cuáles tenemos que tener en cuenta. Entonces, como vemos, acá hay uno, acá hay dos, y entre más se va, como aplanando esta línea de acá, menos información relevante nos están dando esos componentes acerca del porcentaje de varianza explicado de la prueba. Entre más plana sea esta línea y entre menos distancia haya entre cada puntico, que es cada componente.
Y pues esto es como una breve introducción. La idea es que eh, este video es para que se aproximen a cómo es la ruta para sacar un análisis factorial con el software SPSS. Ya lo ideal es que sigan averiguando acerca de análisis factorial, sigan averiguando diferentes métodos para realizarlo y, y demás. Entonces muchas gracias por la atención y espero que utilicen el software y utilicen el análisis factorial.